verdad es para mí un enorme gusto y creo yo un privilegio poder dirigirme a cada uno de nuestros participantes de este curso. Y en verdad mis palabras son de agradecimiento no solamente a la institución, sino a cada uno de quienes se han dado un espacio. Hoy 23 de diciembre, ya huele a Nochebuena. Seguramente muchos de ustedes han realizado las compras para la Navidad, para pasarla justamente en familia, ¿no? Creo que todos estamos precisamente en esos ajetreos, me incluyo, y curiosamente vamos a hablar de familia también, ¿no? Si bien es cierto, estas fechas son fechas en las que evidentemente se promueve la unidad, la armonía, la paz, que son valores y que son sentimientos y emociones que coadyuvan a la realización y al fortalecimiento del vínculo familiar. También es cierto de que en muchas ocasiones existen eventos que más bien entorpecen esos vínculos o los obstaculizan o los obstruyen. Y es por eso de que el tema es bastante amplio en esta noche. Es muy amplio y tiene que ver directamente con las crisis en las relaciones familiares. Y uno de los principales aspectos o tópicos que sin duda alguna es menester desarrollar, viene enfocado en lo que yo considero directamente un ratio leyes, ¿no? O una razón de ser de las normas. A veces nosotros como abogados, a veces nosotros como profesionales del derecho, a veces dentro de otras disciplinas ligadas al análisis de eventos de crisis familiares, consideramos de que nuestra intervención resulta ser la solución a un problema en específico. Nosotros como abogados a veces creemos de que interponiendo una demanda de alimentos, interponiendo una demanda del régimen de visitas, interponiendo eh, una denuncia tal vez en el marco de la ley 3364, a efectos de que se disponga de una medida de protección, pues se va a solucionar un problema o una crisis familiar y estamos muy lejos de tener razón si es que pensamos así. ¿Y esto por qué? Porque sin lugar a dudas, la solución, o no la solución, sino que la administración de los problemas que tienen que ver directamente con enfoques familiares, no se solucionan a través de una resolución judicial. Es algo que tenemos que sincerar, es algo en lo que nosotros tenemos que ser muy enfáticos, puesto que no vamos a encontrar en una decisión jurisdiccional la panacea a los problemas familiares. No los vamos a encontrar. A veces, y en esto muchos colegas especialistas en el tema creo que me darán la razón, se cree eh, ingenuamente que en un expediente judicial vamos a encontrar las respuestas y los por qué que han conllevado a una disolución de vínculos afectivos dentro del entorno familiar. Pero no es así, no es así. Es por eso de que el sistema de regulación de estas relaciones familiares, a pesar de que son de una naturaleza intraprivatos, le interesa directamente al Estado. ¿Y por qué? Pues de eso vamos a hablar en esta primera parte de esta sesión. Bien, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta, apreciados colegas, apreciados amigos, que uno de los grandes factores que ha contribuido a la institucionalización del Estado es directamente la necesidad de lograr cumplir con ciertos intereses del individuo. En otras palabras, el individuo, el ser humano, la persona per se, tiene directamente esa necesidad imperiosa de poder relacionarse con otros seres, con sus semejantes. Inicialmente, como bien sabemos, dentro del contexto de la evolución histórica del Estado, el individuo pues se asociaba en tribus, en clanes, ¿verdad? En hordas, con una finalidad. ¿Y cuál era esa finalidad? La seguridad.
aquel que pertenecía a una tribu, o a un clan, o una horda, tal vez, que era más fuerte o que tenía más integrantes, de alguna manera tenía cierto resguardo, tenía la posibilidad de sobrevivir un día más en un contexto bastante difícil, en el que por la violencia las personas o los seres humanos hacían o imponían la ley del más fuerte, ¿no? Para cazar, para alimentarse, para procrear incluso. Y es por eso de que esa satisfacción de las necesidades se vio ampliamente trastocada cuando empezó a asociarse con ciertos fines comunes, con ciertos objetivos comunes. Imaginémonos, un, un cazador de la época de las cavernas, pues seguramente no podía por sí solo cazar a una bestia de cerca de 1 tonelada, ¿no? Pero, asociándose con otros semejantes, pudo hacer y se dio cuenta de que necesitaba de otros para poder cumplir con ciertos objetivos o para poder satisfacer de una mejor manera sus apetitos. Y es por ello que empieza justamente a existir una serie de asociaciones vinculadas obviamente a dejar atrás el nomadismo y pasar al sedentarismo, empezó el hombre a vincularse con su entorno. Y no solamente su entorno en cuanto a lo material, a lo incorpóreo, tal vez también en el aspecto relacionado a lo espiritual incluso, sino que también con aquellos individuos que de alguna manera se vinculaban a él por ciertos afectos, por ciertos apegos, que incluso estos iniciaban directamente pues en la necesidad prioritaria de procreación, como un apetito sexual tal vez en un inicio, pero también más adelante en cuanto al contexto de evolución de las conciencias, con el propósito firme de mantener la especie y de trascender. Sin duda, esto tiene que ver con un aspecto también espiritual, tiene que ver directamente con un asunto que obviamente se puede entender desde los albores de la humanidad. Y es por eso de que a medida que va transcurriendo el tiempo, quien empezaba a tomar decisiones en cuanto a eventos en los que de repente un individuo tenía una diferencia con otro, pues resultaba resolviendo ese conflicto, pues el hombre más fuerte de la tribu, tal vez el hombre más anciano de la tribu, o el hombre que tenía una vinculación más mística, ¿no? Que tenía conocimientos extraños, ¿no? Que algunos podrían incluso señalar de sobrenaturales. Pero más adelante empieza toda una concepción en el vínculo afectivo del hombre que directamente lo enfoca a asociarse de manera perenne con otro sujeto, de manera indisoluble. Justamente el producto del sedentarismo empieza a plantar una semilla de afectividad y esa afectividad empieza también a generar alguna especie de relaciones obligacionales, que más adelante van evolucionando a tal punto de generar una vinculatoriedad que se empezó a trasladar de generación en generación. Y es por eso que, obviamente, empiezan a nacer estos conceptos relacionados a la familia, el concepto familiar, a la par de la evolución de la asociatividad de las personas en lo que hoy conocemos como Estado. El Estado no es un producto que nació de la noche a la mañana. Para que tengamos el Estado que tenemos ahora, y coincidirán seguramente conmigo, al cual denominamos con mucha frecuencia Estado constitucional de derecho o Estado democrático y social, pues han tenido que pasar muchos siglos, incluso milenios, para llegar a lo que tenemos ahora.
Tenemos cerca de no más de 240, 250 años de Estado constitucional. Antes había un Estado absolutista que se regía en mérito a qué? En mérito a la voluntad de un individuo que, entre comillas, había recibido el designio divino de gobernar en favor de intereses comunes. Pero bueno, eso como bien sabemos se fue trastocando, se fue deformando, se fue desnaturalizando y hubo mucho descontento social y por ende cambió el sistema. Lo mismo ha pasado con la familia, con el contexto de la familia. Eso también fue cambiándose. Si nosotros de alguna forma queremos hacer un análisis histórico en cuanto a la evolución de la familia, pues los estudiosos señalan de que en un primer momento, sobre todo en el contexto romano, pues contábamos con el pater familias, ¿no? Y las familias no eran conformadas por padres, hijos, y ya está, ¿no? Tenía una conformación mucho más amplia. Eran los padres, los hijos y los hijos de los hijos, incluidos los esclavos. Y el pater familias tenía una responsabilidad para con el Estado y asumía directamente la obligación de resolver los conflictos que en su enorme grupo familiar se suscitaban. Y claro, aquí podríamos señalar, ¿y por qué eso no permaneció en el tiempo? ¿Por qué? Porque evidentemente existieron una serie de factores que generaron una mayor liberalidad en cuanto al ejercicio de ciertas libertades o de ciertos derechos, que primigeniamente los hemos encontrado plasmados, como bien se lo señalábamos, en el derecho romano, pero que más adelante fueron cambiando, fueron amoldándose a otras realidades, y obviamente factores internos y externos influyeron en la evolución del contexto familiar, a tal punto de que incluso la vinculatoriedad con aspectos teológicos, con aspectos directamente emanados de la Iglesia Católica, al menos en Occidente, no hablo en esta oportunidad de Oriente, influyeron en ciertas obligaciones morales que más allá de ello empezaron a, con el derecho canónico, influenciar en la positivización de ciertas de estas obligaciones, en la escrituralidad normativa en el derecho francés, en el derecho germánico, en el derecho romano primigeniamente, como lo habíamos señalado, y luego que fueron influidos también en el mundo anglosajón, en el mundo del derecho eh, ibérico, y que más adelante también arribaron hacia estas costas, y que por lo tanto transformaron en gran medida una serie de elementos propios de esta parte de la región hace varios siglos atrás. Es bastante curioso, si nosotros hacemos un análisis histórico de la evolución de lo que se consideraba familia en las culturas precolombinas, en la cultura incaica, en el derecho indiano y en el virreinato y además en la república, que se han ido generando una serie de transformaciones. Por ejemplo, eh, eh, para no ir muy lejos, en el marco precolombino y en el marco incaico, pues existió una vinculatoriedad bastante fuerte de las familias, o de lo que se consideraba en ese entonces familias, con la figura maternal, muy distinto a el choque de consideraciones normativas y de vivencias sociales europeas. Aunque tal vez eso resulte ser para algunos bastante chocante, pero es la verdad. Aquí existía todo un ordenamiento jurídico bastante avanzado, que fue interrumpido obviamente por, digamos, estos factores externos que generaron una dominación por parte de España en su momento. Entonces, ese choque de cosmovisiones también transformó la manera en cómo hemos ido regulando los vínculos familiares en nuestro país, o en lo que consideramos nuestro país ahora. Y es por eso que existen también
diferencias entre la regulación normativa de la familia en el Perú, en Chile, en Colombia, etcétera. Para muestra un ejemplo, hace un par de años, cuando todavía no nos encontrábamos en pandemia, yo tuve la ocasión de, en varias oportunidades, participar en algunos eventos académicos en nuestro vecino país de Colombia, y yo me di con la sorpresa de que en Colombia, hace 70, 80 años atrás, aquel hijo que no había sido concebido en un vínculo matrimonial legalmente establecido, y me refiero pues a aquellos niños que nacen pues no precisamente en un matrimonio, se les denominaba de la siguiente manera, y espero no ofender, simplemente estoy señalando un ejemplo. Se les señalaba como, en la partida de nacimiento, hijo de punitivo ayuntamiento, de deleznable y punitivo ayuntamiento. Nótese entonces cómo es de que en esa concepción o en esa cosmovisión social, determinados factores, por así decirlos, morales, religiosos, espirituales, etcétera, de alguna manera estigmatizaban a a aquella persona que nacía fuera del matrimonio. Lo mismo ha sucedido en nuestro país. Tal vez no con esa denominación tan, considero, de una manera muy tajante, discriminatoria, ¿no? Pero que felizmente fue cambiada en el caso de los que se consideraba hace algunas décadas atrás, miren cómo ya pasa el tiempo, hijos ilegítimos, hijos legítimos. Y es por eso de que a medida que ha ido evolucionando nuestra familia normativa, que como bien sabemos se encuentra dentro del contexto, o sus nombres y apellidos, para decirlo coloquialmente, son derecho romano, germánico, canónico, francés, descontextualizado, han ido pues generando ciertas bases para la regulación de las relaciones familiares. Entonces termino aquí estas reflexiones introductorias para pasar a una segunda etapa. Una segunda etapa, los por qué. ¿Por qué es necesario regular las relaciones familiares? ¿Por qué es necesario establecer dispositivos legales que generen de alguna manera algún tipo de sanción o, si no es sanción, un llamado de atención por parte del Estado en cuanto a el incumplimiento de ciertas obligaciones o a la protección especial de ciertos actores dentro del vínculo familiar? Pues la respuesta es la siguiente. Hoy en día, lo que consideramos familia ha ido cambiando en el tiempo. Lo que nosotros seguramente estudiábamos cuando estábamos bastante jóvenes en nuestras instituciones educativas era pues el concepto de familia nuclear, ¿no? Que la familia es el núcleo de la sociedad y por lo tanto el Estado debe preservar su permanencia, debe preservar su desarrollo, debe generar políticas públicas a efectos de que ésta pueda cumplir con los objetivos de educación y socialización de los individuos. Y esto es bastante positivo. Creo yo de que se ha perdido en cierta medida en el tiempo ese fortalecimiento de los vínculos familiares. Y aunque no lo crean, esto responde a una concepción constitucional. En la Constitución de 1979 se estableció de que uno de los fines supremos del Estado, tal vez no de una manera literal, pero sí se podía sobreentender desde una lectura, digamos, sistemática de la Carta Política del 79, de que la familia tenía una protección especial y era un objetivo por parte del Estado. En la Constitución del 93 también lo encontramos, pero no desde un contexto sistemático. Lo encontramos en el artículo cuarto, encontramos en el artículo sexto, ciertos lineamientos que a nosotros nos permiten entender de esa obligación que tiene el Estado de salvaguardar los vínculos familiares. Es más, con esto pues tampoco no quiero generar polémica. El Código Civil de 1984, que tenía o guardaba una coherencia con la Constitución del 79, porque así debe ser, todo dispositivo legal tiene que tener una concordancia con la Constitución, no se establecía o no se imaginaba el legislador en su momento, estamos hablando de cerca de 40 años atrás, cerca de 40, no 40, pero sí cerca de 40, que
podía existir un divorcio por una razón ajena al adulterio, ¿no? Y me refiero directamente a los casos en los que ha habido pues una separación, ¿no? No ha habido una frecuencia común entre los cónyuges de vivir en el mismo lecho. ¿Cuántas parejas de esposos no pudieron divorciarse a pesar de que el esposo o tal vez la misma esposa ya tenía una vida con otra persona, ya tenía hijos con otra persona? Y en un afán tal vez de venganza, tal vez de rencor, no firmaban una separación convencional y por lo tanto el divorcio no podía ser. Y esto no es algo lejano, estamos hablando de los años 90 o fines de los años 90. La separación convencional y divorcio ulterior era el boom en su momento. ¿Por qué? Porque el legislador no creía o no consideraba que las familias o que los cónyuges podían separarse en el tiempo. Tal vez algunos asuntos relacionados a eventos de violencia o infidelidades, pues eran parte de la vivencia de un matrimonio y que por lo tanto eran perdonables, que era algo común. ¿Cuánto ha evolucionado nuestras conciencias, verdad? ¿Cuánto se ha cambiado la manera en cómo vemos las cosas? Y es muy cierto, si es que nosotros hacemos un análisis histórico de de la evolución de nuestra sociedad peruana, pues tenemos que ser bastante sinceros. Tenemos una sociedad bastante conservadora. Aunque algunos crean que no es así, que somos muy liberales, pero no. La sociedad peruana es muy conservadora. Tal vez incluso más conservadora que la sociedad chilena, que dicho sea de paso, ¿no? Sabemos de que el catolicismo, que es obviamente una religión que se abraza en esta parte del globo, ha generado una serie de vinculaciones, no solamente desde el punto de vista del derecho canónico, sino también obligaciones morales y éticas que han generado obviamente ese conservadurismo que no estoy criticando, pero que en muchas ocasiones también ha, no impedido, pero sí generado un, digamos, un cuestionamiento a ciertas políticas liberales. Y estas las tenemos aún más marcadas. Nótese, en todo caso, algunas oposiciones, por ejemplo, por parte de bancadas parlamentarias al reconocimiento de un matrimonio entre personas del mismo sexo, sin ánimos de entrar en polémica en esta noche sobre ese asunto, que obviamente es parte también de estas nuevas tendencias que existen en el marco del derecho de familia, entendiéndose que las familias cambiaron en cuanto a su estructuración. Ahora se habla de familias monoparentales, por ejemplo. Yo recuerdo que hace varios años ya yo estudiaba estos nuevos conceptos del derecho familiar cuando estaba en la universidad. Y había cierto sector doctrinario y habían algunos maestros universitarios que se oponían a estas nuevas concepciones. No, familia tenía que ser padre, madre, hijos y está, ¿no? Y que podía ser mucho más grande considerándose si los abuelos vivían en el mismo hogar, ¿no? Pero no podía considerarse familia a un hombre y a su hijo o una mujer y su hijo. Estos no eran familias. Así era la concepción y creo que ustedes no me dejarán mentir, ¿no? En realidad han habido muchos factores que han generado una serie de reestructuraciones a lo que hoy consideramos como familia. Entonces, este asunto, y ya veo que hay algunos comentarios, por ejemplo, el doctor Clever nos pregunta, doctor, en las familias ensambladas, el padrastro, ¿qué derechos tendría frente a sus hijastros? Qué interesante pregunta. Voy a tratar de desarrollar esos contextos, si me permite, en unos minutos más. Bien, entonces, precisamente, ¿no? La ley 30.364
que busca la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, principalmente, y los demás integrantes del grupo familiar, hace una consideración respecto a qué es un grupo familiar, a tal punto de que incluso las personas que conviven no necesariamente conviven en un vínculo afectivo de hombre y mujer, ojo, y que no necesariamente conviven en una relación sentimental, sino también en una relación socioafectiva dentro de un mismo espacio, ya sean los hijos de una persona que se unen viviendo bajo el mismo techo con otra y con sus hijos también, pues también en ese marco tiene por objeto estos elementos establecidos en la ley. Entonces, como podrán darse cuenta, desde la concepción inicial de lo que es la familia hasta la actual concepción de lo que es la familia, han habido una serie de elementos que han transformado ese concepto y que en muchas ocasiones nosotros hacemos mal, pienso yo, esto sí es una opinión particular, en oponernos a estas nuevas formas de vinculación. ¿Por qué? Porque no todas las relaciones afectivas son de la misma naturaleza. No todos tenemos las mismas experiencias, no todos tenemos las mismas vivencias, y por lo tanto es necesario generar cierto tipo de regulación y sobre todo cumplir con el primer objeto de la socialización, estimados colegas, estimados amigos. ¿Y cuál es? La seguridad. De eso hablábamos al inicio de esta exposición y con esto yo confirmo de que al Estado no solamente le interesa, sino que es un deber del mismo, tiene que ver con un aspecto prestacional directamente, tiene que ver con sus obligaciones constitucionales también, de generar un espacio que directamente sea propicio para salvaguardar esa seguridad que tanto anhela el individuo dentro de la sociedad. Y el primer eslabón, el primer paso para esa seguridad debe radicar en la familia. Y por ello, los dispositivos normativos, nuestro ordenamiento jurídico en general, debe propiciar que esas relaciones que se dan en el seno familiar, que se dan en un espacio físico, en un entorno que se va creando, no vulneren derechos básicos como la dignidad de las personas. ¿Y qué es la dignidad, estimados amigos y estimados colegas? La dignidad es uno de los elementos más importantes dentro del derecho. La dignidad es el elemento sustancial del derecho. La dignidad es no otra cosa que el respeto que tengo hacia mí mismo y el respeto que tengo hacia los demás. Y en un entorno familiar en el que han existido directamente elementos afectivos, de confianza, de amor, de cariño, de respeto, tienen obviamente una mayor connotación, tienen obviamente una mayor necesidad de cumplir con ciertos estándares que coadyuven a la realización colectiva de ese entorno familiar. Esa asociatividad colectiva que radica en el seno familiar debe generar esos elementos que permitan la realización ya no solamente del individuo, sino de la familia. Y si nosotros lo vemos desde esa óptica, sabremos diferenciar, creo, que en muchas familias se generan ciertos factores que más bien ponen en desventaja a ciertos integrantes de la misma, ya sea en el marco educativo, ya sea en el marco económico, ya sea en el marco afectivo. Hay muchos riesgos. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con aspectos subjetivos. Tiene que ver directamente con eventos que pueden estar
nublando la objetividad y la racionalidad de los integrantes de un grupo familiar, en aras de la protección del afecto, ya sea filial, ya sea conyugal, ya sea convivencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, en estas configuraciones de las relaciones interpersonales que se dan en un entorno familiar, el Estado debe procurar de que se reduzcan esas fricciones. Obviamente las fricciones siempre van a haber, somos personas, no somos perfectos, siempre vamos a tener cierto ánimo de imponer o de al menos satisfacer primigeniamente nuestras propias necesidades por encima de los demás. El punto tal vez neurálgico de estas crisis, que es justamente el motivo de esta disertación, se da principalmente cuando de por medio no ha existido una relación que permita un espacio de diálogo, o en que en ese entorno en que un individuo se siente en tanta confianza, crea que puede imponer sus intereses por encima de los demás, a pesar de que estos pueden poner en riesgo la salud e incluso la dignidad y la propia vida de las personas. Y es por ello de que es necesario entender de que las crisis familiares son sustanciales, son cotidianas en un entorno familiar. ¿Por qué? Porque en el marco de la evolución o en el marco del tiempo, van a haber situaciones en las que el individuo se muestre tal cual. ¿Por qué? Porque recordemos el concepto inicial de persona, ¿no? La persona, o el término persona proviene del latín personare. El personare no era otra cosa que una máscara que se colocaban en el circo romano, en el coliseo romano, como quien dice, aquellos que asumían un rol protagónico, ¿no? Ya sea un gladiador, ya sea un bufón, etc. En otras palabras, las personas asumen roles. Roles con distintos grupos con los cuales interactúan. Por ejemplo, en la familia se asumen roles. El rol de padre, el rol de esposo, el rol de esposa, el rol de hijo. Pero también se asumen otros roles en otros entornos. El rol de maestro, el rol de estudiante, el rol de trabajador, el rol de jefe, etc. Son roles que asumimos y que por lo tanto esos roles tienen que necesariamente tener una regulación. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de las obligaciones que asumimos en el ejercicio de dichos roles puede generar consecuencias negativas en determinados individuos. Peor aún en el marco del entorno familiar. ¿Por qué? Porque sin duda, este aspecto obviamente va a generar de que en la vivencia más íntima del hombre, en la vivencia más sincera del ser humano que se encuentra dentro de un entorno familiar, pueda generar directamente una afectación en cuanto a la psiquis de los demás miembros de su entorno familiar. Sí, la vinculación no solamente es corpórea, la vinculación no solamente es material, la vinculación es espiritual, la vinculación es subjetiva, la vinculación se construye en el tiempo, la vinculación en el entorno familiar va creciendo o va disminuyendo. Y en algunos casos, cuando disminuye, se toman decisiones en las cuales, producto de diversas crisis y eventos, pues estas relaciones se disuelven. Y finalmente se genera pues una ruptura dentro del entorno familiar. O estas se vuelven mucho más fuertes y en personas que resultan ser tal vez más dependientes, pues logran generar una relación patológica que finalmente contribuye a la degeneración de lo que realmente implica asociarse dentro de un entorno familiar. Y en lugar de generar seguridad,
se logra todo lo contrario, la inseguridad. Y es ahí donde debe intervenir el Estado. Debe intervenir entonces el Estado con el firme propósito de reducir, obviamente, estos factores que podrían generar en cierta medida una afectación hacia la persona, teniendo en cuenta que el fin supremo de la persona es su dignidad, haciendo pues un análisis normativo en cuanto a la necesidad de que el Estado intervenga en aquellas relaciones familiares que pueden poner en riesgo la dignidad de las personas y por ende la vida de las personas, la salud de las personas, el estado psíquico de las personas. Entonces, habiendo desarrollado esta segunda etapa en la cual nosotros analizamos las razones por las cuales el Estado debe intervenir en en las crisis familiares, y habiendo pues también un poco conversado en la primera etapa, antes desarrollada también, en cuanto a las razones por las cuales ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha ido transformando en términos de el concepto de familia, hablaremos ahora de la naturaleza jurídica de las crisis familiares y cómo es de que el Estado, a través del ordenamiento jurídico, a través de los órganos jurisdiccionales, ha ido plasmando soluciones a estas crisis. Muy bien, empecemos. En primer lugar, debido a estos factores que hemos señalado en cuanto al entorpecimiento de las relaciones familiares, en cuanto a su capacidad de resolver problemas, que estos muchos se originan por diferencias de opiniones o diferencias de ideas, pues obviamente esto trastoca esa naturalidad del entorno familiar generando de por sí una, eh, una etapa que empieza a normalizar aspectos relacionados a la violencia o normalizar conductas del cónyuge con respecto a su otro cónyuge o del conviviente con respecto a la otra conviviente o también entre hermanos, también entre abuelos y nietos, etcétera. O entre padrastro y hijastro, bien, como bien mencionó el doctor Kleber, ¿no? Y entonces, estos factores de por sí van a ir generando una desnaturalización de los objetivos que se buscan lograr de realización familiar conjunta que habíamos desarrollado anteriormente. Y dentro de ese marco es necesario, pues, de que exista una serie de objetivos que se deban cumplir al momento de establecer lineamientos normativos para salvaguardar o para al menos prevenir, sancionar y erradicar la violencia dentro de los grupos familiares. Eso en el marco de la violencia, cuando todavía se encuentran dentro del entorno familiar. ¿Por qué? Porque hay algunos otros asuntos, como alimentos, régimen de visitas, tenencia, que ya no se dan dentro del entorno familiar. Se dan luego de superada, entre comillas, una crisis, porque la crisis tal vez puede continuar, pero ya disuelto el entorno familiar por una serie de eventos, ¿no? Entonces, vamos a dividir estos espacios de reflexión desde el marco de la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia, y luego hablaremos, obviamente, de los eventos, digamos, ulteriores a las crisis familiares en el caso de que éstas se disuelvan finalmente. ¿De acuerdo? Entonces, en esta tercera etapa hablaremos de ello. La ley 30.364, como bien seguramente muchos de ustedes conocen, apreciados colegas y amigos, busca justamente, eh, de alguna forma, sancionar la violencia que se da dentro de los integrantes del grupo familiar. El punto directamente
preocupante en estos espacios es que en muchas ocasiones no se logra sancionar. O si es que se logra sancionar, no se cumplen con los otros verbos, ¿no? La violencia, considero, no se puede erradicar solamente con sanciones. Creo yo de que todos aquellos que tenemos alguna vinculación o hemos tenido alguna experiencia dentro del marco jurídico penal, nos daremos cuenta que una sentencia penal no coadyuva, por ejemplo, a la resocialización del delincuente y tampoco, pues, las altas prognosis de pena generan de por sí un resarcimiento del daño causado al agredido, ¿no? Lo mismo sucede en el marco de las crisis familiares que se dan por asuntos relacionados directamente al factor violencia. Si bien es cierto, la ley 30364 ha logrado establecer una serie de tópicos que han permitido ampliar sustancialmente el panorama respecto a la protección del grupo familiar, porque nótese, incluso parejas de enamorados podrían, de alguna manera, o ex convivientes incluso, o ex parejas, están dentro del marco consideradas dentro del marco de esta ley, ¿no? Entonces, nótese de que esto o que estos lineamientos conceptuales nos permiten entender la naturaleza de los grupos familiares. Es más, la ley 3364 hace un análisis conceptual bastante interesante y novedoso sobre los tipos de violencia, ¿no? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, ¿no? Imagínense, ¿no? Violencia sexual dentro del grupo familiar, ¿cómo es eso? Sí la hay, ¿no? El hecho de que la pareja obligue a la otra, a su pareja a mantener relaciones sexuales sin consentimiento es violencia sexual. La violencia económica de la cual tampoco se ha generado un desarrollo. Sin duda, estos aspectos directamente han influido sustancialmente en la recomposición del derecho de familia, ¿no? O al menos han sentado las bases para hablar de un derecho procesal de familia. ¿Y por qué hablamos de un derecho procesal de familia? Porque si nosotros analizamos las instituciones y los conceptos del derecho civil, pues estos van a ser bastante difíciles de aplicar dentro del derecho familiar. Por eso es necesaria la independencia del derecho procesal de familia del derecho procesal civil propiamente dicho. Y eso se ha ido logrando con el tiempo, con el Código de los Niños y Adolescentes, con la regulación de la ley que estamos comentando también, y con la creación de juzgados especializados en familia, ¿no? Que tanto se necesitan y que tan pocos tenemos. Yo les cuento un caso, yo he tenido ocasiones de conocer juzgados mixtos, que esta es la realidad en diversos distritos judiciales de nuestro país, que no solamente tienen que dictar medidas de protección todos los días, sino que también tienen que resolver acciones de amparo o tienen que resolver asuntos contenciosos administrativos. No me dejarán mentir aquellos colegas que viven en distritos judiciales bastante alejados de la ciudad capital, y en las que a veces yo he tenido ocasión de conocer juzgados en los que solamente hay un especialista legal y una carga procesal de más de 3.000, 4.000 expedientes. Entonces, muchos objetivos de las leyes planteadas por el Estado son bastante positivos, claro que sí, pero no es positivo que se haya establecido en leyes que directamente no se cuenta con la logística, no se cuenta con la infraestructura, no se cuenta directamente con elementos que permitan cumplir con esos objetivos. Y esto obviamente trae consigo una deslegitimización de los órganos jurisdiccionales, a tal punto de que incluso nosotros, como abogados, tememos ser parte de un proceso judicial, porque no existe un contexto de predictibilidad dentro de los procesos judiciales. No existe un marco de predictibilidad. No sabemos qué es lo que puede suceder. Y mucho se cuestionaba, por ejemplo, a propósito de esta ley, lo concerniente a las medidas de protección, ¿no? Algunos jueces, pues, hay que decirlo, no todos, obviamente. Yo sé
que la labor jurisdiccional es una labor loable, es una labor a tiempo completo y además que implica una responsabilidad enorme, pero bien sabemos de que no siempre es así con algunos malos elementos que manchan la imagen de la institución y que obviamente lo que hacen es copiar y pegar una resolución. Y esto es un fenómeno que se da constantemente y que se establecen medidas de protección que resultan ser totalmente fuera de foco o no existen elementos objetivos para dictarlas. Mucho se cuestionó en su momento lo concerniente a la prueba, por ejemplo, ¿no? O lo concerniente también en su momento, la discusión enorme que hubo por cierto sector de la doctrina y también algunos colegas especialistas en el tema, en cuanto a la necesidad de establecer un protocolo para la atención psicológica, no solamente de la persona violentada, sino también de quien violenta. Y esto nos lleva incluso a una segunda reflexión. ¿Realmente la erradicación se logra con la sanción? ¿O es que la erradicación debería directamente enfocarse también en que aquella persona que comete actos de violencia no los vuelva a cometer en el tiempo? ¿O es que acaso, luego de disuelta una relación familiar producto de una crisis de un marco de violencia extrema, y disuelta, como decía, ese vínculo dentro del entorno familiar, esta persona no podrá rehacer su vida y nuevamente ingresar al círculo patológico de violencia? ¿No es algo que vemos común y cotidianamente? De que aquella persona que fue violenta terminó esa relación, hubo denuncias de por medio y más adelante inicia una nueva relación afectiva y nuevamente cae en estos asuntos. ¿Realmente entonces se cumple el objetivo? O cuando se establecen medidas de protección en las que directamente se genera esa prohibición de acercamiento de aquella persona que ha cometido un acto de violencia en contra del agraviado, pero luego tomamos conocimiento en diversos medios de comunicación de que una persona falleció justamente a pesar de que había una medida de protección. Y ustedes se preguntarán, oiga, profe, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Si había una medida de protección. La respuesta es muy sencilla, apreciados amigos. No hay logística, no hay infraestructura para que el personal policial haga seguimiento a todas las personas que han sido directamente obligadas o prohibidas, mejor dicho, de acercarse a aquella persona que han violentado, a la cual han violentado. No hay forma. Y en eso tiene mucha responsabilidad ¿quién? ¿Los congresistas? No. ¿Los especialistas en derecho de familia? Tampoco. ¿Las universidades? No. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hemos generado una reflexión a conciencia de que estos elementos, de que estos factores directamente nos competen a nosotros mismos. Y no exigimos, obviamente, a nuestros gobiernos locales, que deberían ser los primeros eh, en llamar, los primeros llamados a generar una concientización a favor de la no violencia, pues no la cumplen. Y más bien tenemos gobiernos locales preocupadísimos en que se construya el puente, que se construya la canchita de fútbol o que se construya determinada obra. Es uno de los factores, creo yo, que nos aproximan a una reflexión en cuanto a este entorno. Los gobiernos locales son los primeros en generar espacios que coadyuven a la sociabilización y a la mancomunidad. Y por lo tanto, todos tenemos responsabilidad al momento de al saber que existe un asunto que puede desencadenar en violencia, se mantenga en el tiempo. Sí, tenemos una obligación. ¿La cumplimos? No, yo ahí no me meto. No voy a ser soplón, decimos entre comillas, ¿no? Pero eso es, obviamente, porque justamente no hay un entendimiento real de las cosas.
Saludos a quienes nos están comentando. Hola Nick, qué gusto verte por aquí. Gazali Salazar nos dice, doctor, presupuesto sí hay, lo que no hay es una correcta distribución de los ingresos de la riqueza en el Perú. Doctora Gazali, yo realmente coincido con lo que usted señala. Quien les habla ha sido, y bueno, aún mantiene algunos vínculos de asesoría en el Congreso de la República. ¿Cuántas veces las leyes de presupuesto que se aprueban en cada noviembre, en lugar de asignar presupuesto para más órganos jurisdiccionales, para que la comisaría de Bongará, que se tiene que encargar de hacer seguimiento de medidas de protección de 4 distritos enormes, 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 no tienen idea, no puede hacerlo porque no tiene una camioneta o porque teniendo motocicletas no tienen para la gasolina? ¿Cuántas veces no vemos eso? Pero si es que, ¿qué es lo que vemos? Un anexo 45 de la ley de presupuesto que señala asignaciones presupuestarias para diferentes gobiernos locales y regionales, a pesar de que ni siquiera tienen expediente aprobado. ¿Qué es eso? Ya no se llama ley de presupuesto, ya. Yo le digo comúnmente la ley del cemento. ¿Por qué? Porque no existe una priorización en cuanto a la asignación presupuestaria. Justamente hace unas semanas yo estaba en un diplomado de derecho presupuestario y precisamente llegábamos a esa conclusión con los participantes. ¿Cuántas veces no existe una, un enfoque de políticas de inversión pública y de políticas públicas en las cuales no existe una participación ciudadana? Muchas veces por desidia nuestra, estimados amigos y colegas. Pero volviendo al tema, ¿no? Volviendo al tema. Entonces, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es la naturaleza de la intervención del Estado a través de la legislación a efectos de prevenir, sancionar y erradicar? Ya decíamos, sanción, las prognosis de penas son enormes, las prognosis de penas son continuas, las prognosis de penas se amplían, ya que hemos mencionado el aparato legislativo, que ojo con esto, el aparato legislativo no solamente es el Congreso de la República, ahí están también nuestros consejos municipales, ahí también están nuestros consejos regionales. ¿Cuál ha sido la última ordenanza municipal o la ordenanza regional para poder salvaguardar de alguna manera estos espacios que coadyuven a un entorno familiar mucho más sano? Pues creo que no sabemos, ¿verdad? O si es que las hay, bienvenido sea, ¿no es cierto? Pero bueno, independientemente de ello, ¿en cuántas ocasiones no escuchamos iniciativas legislativas que busquen, no, pena de muerte para tal cosa, pena de muerte para lo otro, cárcel para tal cosa? Y estimados amigos, ¿eso ha generado la reducción de la incidencia delictiva o de los actos de violencia? Si dejamos el marco de la violencia dentro de los entornos familiares y pasamos al, y ya, bueno, ya vamos a continuar con ello más adelante, y si analizamos los aspectos relacionados a, a, lo, a la regulación de obligaciones post relación socioafectiva, me refiero, por ejemplo, a alimentos, ¿no? Para citar un ejemplo. ¿Acaso el delito de omisión a la asistencia familiar, regulado ya hace varios años, al momento de condenar a una persona a prisión efectiva, y que sabemos que en muchas ocasiones eso sí se ejecuta, sí se logra, realmente con ello se logra o se concreta el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias devengadas? ¿O no es que algunas personas insanamente lo que hacen es, bueno, yo prefiero irme a la cárcel en lugar de pagar? ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestra propia praxis jurídica ese aspecto? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Gasdali nos señala, ¿qué es lo que está fallando entonces, doctor? ¿El desconocimiento de gestión pública o quizá lo conocen y no lo aplican? Yo creo que las dos cosas, doctora Gasdali. Yo pienso que sí, que en efecto hay un desconocimiento de gestión pública amplísimo. Yo he tenido ocasión, le comento, o les comento a todos, he tenido ocasión de reunirme con autoridades, ediles y con viceministros de educación, de salud, de trabajo, gestionando algún tipo de reunión con la finalidad de poder generar de alguna manera una vinculación que permita un trabajo continuado de acompañamiento en sus proyectos de inversión. Y créanme que no
conocen nada. Y es por eso que estamos como estamos, ¿no? Si bien es cierto, me estoy saliendo tal vez del enfoque de esta sesión, pero sí me parece meritorio señalarlo. En muchas ocasiones el funcionario público, la autoridad edil, el responsable, el funcionario, no conoce sobre gestión y hay que saber de gestión, sino de qué manera vas a poder servir a la población. No hay forma. ¿De qué manera vas a saber cómo plantear políticas públicas? No hay forma. Por eso es que tenemos tantas leyes, tenemos más de 30.000 leyes y lo más curioso, yo he tenido ocasión de escuchar iniciativas legislativas que busquen ley para que se cumpla otra ley. Imagínense, imagínense. Y obviamente, como dice la doctora Rocío Marleni, dice, no se trata de presupuesto, los fiscales y jueces están ciegos frente a la aplicación de la ley. A veces no es que estén ciegos, sino que en muchas ocasiones el presupuesto no da. Yo trabajo, no voy a mencionar específicamente en qué institución, porque tengo un cargo directivo ahí, en el que se quiere hacer mucho, pero no existe tanto presupuesto para poder hacer una adecuada fiscalización. Y como dice el doctor Héctor Manrique, falta presupuesto para educación, solo así se puede disminuir el mal accionar a los individuos, a lo que me da pie, vinculando nuevamente este aspecto, algo que quería también señalar, es en los entornos familiares donde inicia el proceso de socialización. Usted se preguntará, ¿socialización de qué? Socialización de valores, socialización de principios, socialización de intereses ciudadanos y cívicos. Pero ¿qué pasa? Ni en los entornos familiares, ni en los entornos educativos se logra contribuir a este objetivo. Y por lo tanto, lejos de compartir, de difundir eh, intereses democráticos, intereses de participación que tanto falta nos hace, lo que hacemos es tener un sistema educativo que más bien nos vuelve islas, si se dan cuenta, y nuestra cultura político-democrática, nuestra cultura jurídica, ¿no? Resulta ser directamente poco dialogante, poco dialógica. ¿Y eso qué genera de por medio? ¿O qué genera como consecuencia? Genera como consecuencia que tengamos leyes ineficaces, leyes ineficientes, leyes que se han pensado de un escritorio, pero que no se han planteado desde un enfoque observacional, desde un enfoque que permita una reestructuración para una mayor legitimación de dispositivos legales. Y eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, justamente la doctora Marina dice, lo que se tiene que hacer es trabajar en la prevención, criminalizar conductas no es lo correcto, con lo cual, obviamente, yo coincido, yo coincido. Por eso decíamos prevenir. A ver, ¿cómo prevenimos estos eventos o estos episodios de violencia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tenemos acaso una bola de cristal que nos señala? Hay una película bien interesante, que se llama Minority Report, seguramente ustedes la han visto. Una bola de cristal en la que yo determine, en estos momentos el señor A va a violentar a su esposa, o el señor C va a golpear a su hijo o su hija, o la señora D va a generar lesiones graves contra su cónyuge. Porque, ojo, violencia contra hombres también hay. Yo he conocido bastantes casos. Entonces, ¿tenemos esa posibilidad? No. ¿Cómo podemos prevenir entonces? Ah, es que hay otro punto que a veces nosotros no nos damos cuenta y que creo yo que también vamos a coincidir en él. ¿Y cuál es? Que en nuestra sociedad, decíamos al inicio de esta sesión, ¿no? En nuestra sociedad, nosotros, lamentablemente, muchos de los que están aquí son abogados, ¿verdad? Nosotros creemos que tenemos la razón, que una sentencia va a resolver todo. Y nos creemos con el monopolio, ¿no? De la razón y de la voluntad y de los buenos argumentos. Y esto a veces no es tan cierto. La experiencia, al menos en lo particular, me ha permitido darme cuenta que se necesita un enfoque interdisciplinario para poder abordar estos problemas. No solamente desde el ámbito jurídico podemos contribuir
a la administración de este problema, porque dicho sea de paso, los problemas no se solucionan, esto se administra. Nosotros no vamos a poder eliminar la violencia, no vamos a poder lograrlo. Las crisis familiares siempre van a existir. Lo que podemos hacer es evitar que esas crisis familiares en el tiempo puedan generar o puedan desencadenarse en un atentado contra la dignidad de los miembros del grupo familiar. ¿Y esto cómo se logra? A través de, de una observación, de un análisis, de una profilaxis en salud mental. Un gran amigo, el doctor Barrueto, psicólogo, él me decía hace algunos años atrás que todos tenemos en cierta medida algún problema de salud mental. No estamos tan sanos. ¿Por qué? Porque nuestra cultura no necesariamente ha buscado que tengamos esa cultura de profilaxis, no solamente en salud mental, ojo. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos a determinado especialista en medicina para que ya solucione las consecuencias de nuestra falta de disciplina? ¿Cuántas veces vamos al dentista para que nos extraiga un diente cuando debimos tal vez irnos de manera periódica para que nos haga un control? Lo mismo pasa en la salud mental. ¿Cuántas veces, de alguna manera, somos una esponja y empezamos a, tra- a- a chupar y chupar todos los problemas y no los dejamos correr, ¿no? Nuestra capacidad de resiliencia va disminuyéndose en el tiempo, ya sea por factores traumáticos tal vez, o tal vez no tanto, ¿no? Y eso va degenerándose en el tiempo, y obviamente una persona que comete actos de violencia tiene una salud mental que no se encuentra en óptimas condiciones, creo yo, ¿no? Lo mismo con el delincuente, ¿verdad? ¿Cuántos delitos execrables vemos en los medios de comunicación? Y yo cuando veo ese tipo de delitos, de que asesinaron a un niño de 2 años, yo digo, esto es normal, esto no puede ser normal, esto es algo que no responde a algo cotidiano, algo que directamente esté dentro de sus cabales una persona, ¿no? Justamente a propósito de lo que señala la autora Ghazali, eh, y la autora Jacqueline Castillo, ¿no? Nosotros no nos preocupamos en ello, ¿no? En el tema de la salud mental, ¿no? No nos preocupamos. Y dicho sea de paso, el año pasado, ¿no? El año pasado yo tuve la oportunidad de conversar con algunos, por el trabajo yo tuve la oportunidad de conversar con algunos connotados especialistas en el tema, directamente responsables de la estrategia de salud mental en el país, y a pesar de que existen buenas intenciones, ¿saben qué más? ¿Saben qué no existe? Presupuesto. No existe. Dicho sea de paso, yo soy un desconocedor total, tal vez sobre esos asuntos, pero una institución para salud mental, aquí en Lima, la más conocida es el Víctor Larco Herrera. En vuestras localidades, ¿cuál es? ¿Cuál es en vuestras localidades? ¿Hay una institución que se encargue de alguna manera o se preocupe del restablecimiento de la salud mental de una persona? Hay muy pocos, ¿no? Y justamente como dice la autora Marina, que está participando tan activamente, ¿no? El problema es que las instituciones y la sociedad en su conjunto no entienden que la salud mental tiene que ver con un equilibrio emocional, control de emociones y muchos otros aspectos. Muchas veces cuando se dice salud mental lo llevan a problemas psiquiátricos y no necesariamente es eso, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, como dice la doctora Verónica Colque, ¿no? Existen algunos centros de salud, lo cierto también es de que el presupuesto no es suficiente. La estrategia de salud mental es la que menos presupuesto tiene, es la que menos presupuesto tiene a diferencia de otros países, ¿no? Y que si bien es cierto, como sabemos, la ley 3364, eh, perdón, ha habido dispositivos legales que incluso han favorecido la eliminación de, digamos, la violencia dentro de
no solamente dentro del entorno familiar, sino también dentro de los entornos socioeducativos. Me refiero a la ley, entre comillas, que se le denominó anti-bullying, ¿no? Para el establecimiento de un personal especialista en salud mental en los colegios. Lo cierto es que poco se ha avanzado. Sobre todo porque existe una desidia también de los actores directamente intervinientes, ¿no? Que si bien es cierto, contamos con grandes profesionales que se preocupan de esos asuntos, a veces esto no es el común denominador. Es más, dice la doctora Yen, en Cusco hay un lugar pequeño, pero las personas de situación económica muy baja no pueden acceder a dichos tratamientos. Y eso nos lleva también a otra reflexión. En muchas ocasiones, ¿qué sucede? Que derechos fundamentales, como la educación, por ejemplo, voy a primero hacer una reflexión sobre esto, no es un derecho fundamental tal cual, más bien es un bien de consumo. Si no, pregúntenle a jóvenes de algunas universidades o de algunos centros educativos que no han podido continuar sus estudios porque no tienen conexión a Internet como nosotros tenemos ahora en esos momentos. O en salud también, ¿no? ¿O acaso no escuchamos con terror y con mucha preocupación, aterrorizados, que se estaba pidiendo 40.000 soles de garantía en algunos centros de salud aquí en la capital en el marco de la emergencia COVID? O balones de oxígeno por más de 5.000 soles, que incluso ha llegado a más. Personas que fallecían por no tener dinero. ¿Derechos o bienes de consumo? Otra vez la gran dicotomía, ¿verdad? Entonces, como podrán darse cuenta, si bien es cierto, la ley establece buenas intenciones, hay dos grandes factores estructurales que nos no permiten coadyuvar a la realización de estos objetivos, de prevenir, erradicar y sancionar. ¿Y cuál es? El aspecto presupuestario y también directamente el aspecto relacionado a la poca participación de los gobiernos subnacionales en hacer suyo este problema y también de nosotros, si queremos señalar un tercer responsable, de no exigir a nuestros gobiernos subnacionales que tomen el toro por las astas. Hay que ser conscientes de esto. En muchas ocasiones criticamos al efectivo policial, criticamos al juez, criticamos al fiscal, algunas veces con razón, creo yo, pero no generalicemos. Y a veces no nos damos cuenta que en esa comisaría, en ese juzgado, en esa fiscalía, ni siquiera tal vez tienen un ciento de papel o no tienen una impresora, o no tienen los recursos suficientes para poder concretar con sus obligaciones. ¿Por qué? Por aspectos presupuestarios. Nótese entonces que el problema es estructural, es totalmente estructural. Luz Robladillo, nuestra colega, señala, hay hospitales como el Olabegoya, de Jauja, que tratan a pacientes psiquiátricos, pero dicho hospital carece de presupuesto, justamente en lo cual nosotros estábamos señalando. Jacqueline Castillo hace también una reflexión. Ella dice, el problema de la violencia es de ambas partes, porque tanto agresor como agredido son víctimas. Sí, sí, opino también en ese sentido, ¿no? Finalmente, el agresor es una persona que no ya se encuentra dentro de un ciclo patológico que deberíamos preocuparnos en resocializarlo porque finalmente es una persona. Y quiéralo o no, esa persona ya disuelta o superado el evento traumático de crisis familiar, va a volver a iniciar una relación afectiva muy probablemente. Y nuevamente entraremos, como decíamos, a ese ciclo patológico, ¿no? Clever señala, ¿no? A propósito del contexto de la farándula, también hay casos en que la mujer violentada perdona y regresa con su agresor. Un ejemplo, caso Dalia Durán y John Kelvin. Es verdad. Dicho sea de paso, de ese caso yo conozco, yo vivo a 2 cuadras del departamento de esta señora. Y yo vi también 3 cuadras más adelante incluso está la comisaría donde se llevaron a John Kelvin y yo pasé en mi vehículo viendo todo ese escenario y en todos los medios de comunicación de la farándula ahí, así que es un caso que yo lo tengo bastante vinculado a mis vivencias, porque yo vivo a 2 cuadras de ese lugar. Entonces, nótese pues, estimados amigos, estimados colegas, que son factores que lamentablemente han impedido en el tiempo que se concreten estos objetivos plasmados en la ley. Y que por lo tanto, si bien es cierto, hay medidas de protección que se buscan para evitar para cumplir con esos objetivos,
y sobre todo, como decíamos inicialmente, coadyuvar a la seguridad jurídica de los integrantes del grupo familiar por los motivos que hemos ido exponiendo, sucede que estos no se concreten, no se cumplan por un aspecto estructural, presupuestario, un aspecto directamente enfocado en el no abordaje correcto en cuanto al marco de gestión pública de los gobiernos subnacionales y además por un asunto directamente que nos compete a todos, la obligación que tenemos de participar activamente. Si no quieren directamente en el marco político, pero sí en el marco cívico ciudadano, de contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones, lo cual directamente exige una participación por parte nuestra, puesto que las políticas públicas necesitan de la legitimación que solamente se da a través de la participación ciudadana. Dicho lo cual, hablando ya en esta cuarta etapa, me doy cuenta que el tiempo es tirano, voy a tratar de no, no excederme mucho a efectos de que cada uno de ustedes también pueda pasar tiempo con su familia, teniendo en cuenta que estas fechas son bastante especiales para todos. Bien, si me permiten, eh, sucede de que en el marco de las relaciones familiares y superadas las crisis familiares, ya sea a efectos de someterse a un tratamiento psicológico y que finalmente este logre sus frutos y que ya no exista más violencia, o debido a estas crisis familiares, estas relaciones dentro del entorno familiar se vuelvan insalvables, pues se pueden generar o se generan obligaciones posteriores, ¿no? Y una de las principales obligaciones, y la clásica, y la que tal vez muchos de nosotros hemos estado vinculados, porque cuando iniciamos probablemente la praxis jurídica, muchos, me incluyo, su primer proceso fue un proceso de alimentos, ¿no? Y este tiene que ver justamente ante el marco de esa obligatoriedad, ¿no? Esa obligatoriedad moral y ética que tienen los progenitores para con sus menores hijos. Y obviamente esto tiene un propósito, ¿no? Imagínense si es que el menor no tuviese la posibilidad de recibir un monto pensionario que le permita contribuir a su desarrollo integral. Pero, ¿qué aspectos se han ido desnaturalizando en el tiempo? La creencia de que solamente el padre es el obligado, cuando la madre también lo es, ¿no? Porque eso es en el caso común. A mí también me ha tocado interponer demandas contra señoras que no han querido cumplir con su obligación. Por ejemplo, yo les cuento un caso. Yo tenía un caso en el que a mi patrocinado se le denunció por violencia. En efecto, él había cometido un acto de violencia, había, lo había cometido bajo el efecto de bebidas alcohólicas, lo cual obviamente no lo defiende, ¿no? No lo justifica, pero curiosamente a mí me pareció bastante extraño, ¿no? Pues que en realidad en asuntos de familia se ven tantas cosas, pero miren, esta señora lo había denunciado, pero ella nunca se hizo cargo y ni siquiera dio un sol para sus hijos, y los hijos estaban con mi patrocinado. Eran dos niñas, y no recibió un sol, y ni siquiera se preocupó por visitar a las niñas. ¿Qué sucedía? Esta señora tenía un amante, y el evento de violencia se originó por el conocimiento de mi patrocinado de este asunto. Y pese a ello, esta señora obviamente denunció el acto de violencia, con justa razón, porque nada justifica un acto de violencia, pero lo que a mí sí me pareció bastante extraño, curioso, fuera de foco, que esta mujer nunca haya dejado un sol ya sea tal vez no al padre, no muy patrocinado, tal vez a la tía, a la abuela, a alguien, pero no lo hizo, ¿no? Y así hay diversos asuntos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la obligación de prestar alimentos es una obligación de ambos padres, ¿no? El Código Civil señala de que la prelación en cuanto a la prestación de alimentos es primer orden entre los cónyuges, luego de ascendientes hacia descendientes y luego también de descendientes a ascendientes.
Ojo, o sea, también es posible demandar a un hijo, ¿no? Cuando de repente una persona no cuenta con los medios, con la capacidad para valerse por sí misma, ¿no? Pero ¿qué es lo que a veces se señala con respecto a los procesos de alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que a veces se señala con respecto a los procesos de alimentos? Que en los procesos de alimentos se puede demandar cualquier cosa, en cuanto al monto me refiero. No, el papel aguanta todo, recuerdo esa famosa frase que algunos escuchábamos en nuestras aulas universitarias. El papel aguanta todo, coloca cualquier cosa. Eso es totalmente falso, estimados colegas y amigos. Cuando nosotros vamos a interponer una demanda de alimentos, permítanme señalarlo, tenemos que hacer un análisis de todo aquello que coadyuva a la realización integral del individuo. Y erróneamente no podemos, y erróneamente como algunos piensan, no podemos confundir el término alimentos con comida. No. Entiéndase, y lo señala el Código de Niños y Adolescentes, que incluso hasta el tratamiento psicológico forma parte de los alimentos. Es decir, asuntos relacionados al vestido, a la recreación, a la alimentación propiamente dicha, a la vivienda, a la recreación, creo que ya lo señalé, etcétera. Todo aquello que permita la realización integral del menor es considerado como alimento. Y por lo tanto, nosotros al interponer una demanda de alimentos tenemos que señalar cuánto se gasta en tal concepto, cuánto se gasta en salud, cuánto se gasta en educación, cuánto se gasta en recreación, cuánto se gasta en vestido, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que señalarlo. Y como buenos abogados, tenemos que saber acreditar. Si no logramos ello, entonces no vamos a alcanzar eh, como objetivo que se cumpla de manera cabal con la prestación alimentaria a efectos de que el menor pueda realizarse. Recordemos de que uno de los puntos fundamentales dentro del derecho de familia es el principio del interés superior del niño. Aquí no interesa el padre, la madre, aquí interesa el niño y el juez procura que esto se cumpla en esos espacios. No olvidemos ello. Siempre procuremos, si se me permite este consejo, procuremos señalar con precisión en qué se gasta de manera mensual. Y acreditemos. ¿Para qué? Para que tengamos mayor fortaleza en nuestros escritos postulatorios. Es importante tenerlo en cuenta. Es muy importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, se me va el tiempo. Por otro lado, en el caso de, saliendo tal vez del tema de alimentos, ¿no? Yendo al tema del régimen de visitas. Uno de los puntos tal vez más cuestionados en los últimos años ha sido el concerniente al régimen de visitas y al de tenencia, ¿no? Lamentablemente, muchos progenitores consideran de que impedir de que el ex cónyuge o el ex conviviente vea o visite a sus hijos, ese impedimento sea pues un tipo de venganza, y eso está muy mal. Recordemos una cosa, y eso es fundamental, es muy fundamental saberlo, eh, y es lo siguiente, miren, el derecho de relación es un derecho del menor, no es un derecho del padre, no es un derecho del, es un derecho del menor. El menor tiene el derecho a relacionarse con su padre, con su madre, con sus abuelos paternos, con sus abuelos maternos. Eso hay que tenerlo muy claro. Y si bien es cierto, ya sea por una crisis familiar, incluso puede ser, ojo, que haya existido un asunto, un episodio de violencia, eso no implica que el menor no tenga derecho a relacionarse, salvo
que el estado psicológico del padre pues pueda poner en riesgo o en grave riesgo la integridad del menor. Claro, ahí hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Ese es el punto, ese es el punto. Entonces, es importante tener muy claro de que el derecho de relación es un derecho fundamental del menor y que en mérito al principio de interés superior del niño no debe restringirse ese derecho de relación. Y uno de los puntos más importantes también que se ha desarrollado y uno de los precursores de esto es mi gran amigo y colega, el doctor Manuel Bermúdez Tapia, es el tema relacionado a la tenencia compartida, ¿no? La tenencia compartida del menor, que creo yo que es una figura que se puede ir fortaleciendo en el tiempo, que se puede ir fortaleciendo en el tiempo. Y eso tiene que ver con un grado de madurez bastante alto por parte de las exparejas, ¿no? Y por lo tanto, hay que siempre enfocarnos en que el menor resulte ser directamente el beneficiario de las acciones judiciales que se interpongan. Recordemos que siempre es así. La madre o el padre, independientemente de cuál sea el caso, interponen la demanda en favor del menor. Recuerden el introito de sus demandas. Es así. Y por lo tanto, el juez debe procurar ello. Mientras más elementos existan a efectos de salvaguardar la estabilidad emocional del menor, pues eso va a ser mucho mejor. Entonces, y ya más o menos cerrando, yo les cuento un caso. Hay diversos aspectos que pueden suscitarse, que pueden generarse en un caso de régimen de visitas. Verán, justamente un caso, ¿no? Hubo un episodio de violencia. En este caso, el padre estaba en custodia de un niño, ¿no? Tenía la tenencia, al menos fáctica, y la madre, en la medida de protección, el juez señala que para la madre iba a haber un régimen de visitas. Pero eso se dio en el contexto de la pandemia, se dio en el contexto de la COVID-19. Me refiero al mes de abril y mayo del 2020, cuando estaba en auge. ¿Y qué sucede? Como bien sabemos, eh, el contagio era masivo. ¿Y qué pasaba? Que el régimen de visitas lo había señalado con externamiento y sin supervisión. Entonces, si bien es cierto, existía de por medio ahí un derecho de relación que no negamos, también hay que tener en cuenta algunos aspectos relacionados a la salud que podrían haber puesto en riesgo incluso la vida de, eh, de, de cualquiera de los padres, ¿no? Legna Yankee nos pregunta, ¿qué prima más, lo psicológico o económico? Si un padre no da la pensión, ¿no tendrá derecho de verlo? Va a depender. Si bien, como bien sabemos, hay una obligación económica que debe cumplir, pero también nosotros como abogados tenemos la posibilidad de cambiar el modo de prestar alimentos. Recordemos que el Código Civil contempla eso. Lo importante es generar una convicción en el juez de que yo asumo mi responsabilidad como progenitor. Jorge Morales señala, el régimen de visitas cumple su finalidad si éste se lleva de manera virtual, más si en algunos procesos existe comprobación de la alienación parental. Y eso es algo bastante interesante que menciona el doctor Morales, régimen de visitas virtual, ¿no? Y eso es factible, más aún teniendo en cuenta este marco. Y eso es lo que nosotros pedíamos al momento de interponer la impugnación contra la resolución que se señaló en la medida de protección. Felizmente nos dieron la razón en segunda instancia. Y quieran o no, estos nuevos elementos, y con esto voy tratando de generar una conclusión de lo que hemos desarrollado en esta ocasión en el marco de las crisis familiares, estos elementos directamente relacionados a las nuevas tecnologías y la virtualidad tienen que ser una herramienta que coadyuve a dar solución a las crisis. Yo creo de que un seguimiento en la medida de lo posible de
de tratamiento psicológico o de reuniones siquiera para conocer el estado de salud mental de las personas, es una alternativa. Pero claro, no es la panacea y no es la solución, sobre todo en los lugares más alejados del país. No la es. Hay que generar una mejor eh, interconectividad y seguimiento. Y creo que las nuevas tecnologías pueden ser una herramienta útil para ello. Pero creo también que hay que hacer partícipe a la comunidad en general, sobre todo, por ejemplo, en las zonas de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Que dicho sea de paso, deberían intervenir aquí también, deberían de alguna manera contribuir a este tipo de circunstancias, de situaciones. Y hay casos en que sí lo hacen. Yo he tenido ocasión de entrevistarme con algunos presidentes de rondas campesinas, dicho sea de paso. Yo alguna vez he tenido algunas reuniones con estos señores y ellos me contaban eh, algunas soluciones interesantes sobre conflictos familiares, incluso de infidelidad, dicho sea de paso. Que a veces, ¿qué sucede, no? Sucede que nosotros vemos con malos ojos la justicia comunitaria, sin olvidándonos de la pluralidad, el pluralismo jurídico que existe en nuestro país. A veces tenemos mucho que aprender de las formas primigenias de resolución de conflictos, e incluso los familiares. Tenemos mucho que aprender, estimados colegas, estimados amigos. Yo, en verdad, quedo muy agradecido con cada uno de ustedes por haberme escuchado hasta altas horas de la noche. Considero de que el hecho de que me hayan acompañado un 23 de diciembre hasta las 10:30 de la noche es una muestra indudable del compromiso que tienen para con nuestra noble profesión y sobre todo el compromiso que tienen para con la sociedad. Esperemos pues de que en el tiempo logremos un entendimiento mucho más interdisciplinario, mucho más panorámico en cuanto a estos problemas que se generan en las crisis familiares y sobre todo entender también de que todo tiene una razón, todo tiene un porqué. A veces nos enfocamos mucho en apagar incendios, ¿no? Pero no nos damos cuenta que hay una razón de ser. Es ahí donde debemos enfocarnos, en la prevención, como decían ustedes mismos, ¿no? Yo quedo muy agradecido con Diápolis por la gentil invitación y sobre todo con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Ya me están diciendo feliz Navidad también para todos y cada uno de ustedes, apreciados amigos y colegas. Un fuerte abrazo. Doctor,